seguramente llegará la era mesiánica. Sí seguramente nuestra civilización avanzará a un aumento de nivel de conciencia. Pero lo que para mí queda claro es que nadie nos va a salvar de fuera, ningún ser humano nos va a salvar de fuera, ni Jesús volverá por segunda vez porque Jesús no va a poder arreglar esto, ni ningún Mesías va a volver por segunda vez. Le vuelvo a repetir, que si Jesús vuelve por segunda vez es un judío que se encuentra con una religión que cree en él y que él no cree en el cristianismo, porque reiteramos, Jesús no es cristiano, Jesús es judío, y por lo tanto no va a comprender absolutamente nada del Nuevo Testamento, ni va a comprender lo que escribió Pablo luego de la desaparición del mismo. Por lo tanto, no sabemos si Jesús va a coincidir con la teología sacrificial de Pablo, que es la que sigue el cristianismo. El cristianismo no sigue a Jesús, el cristianismo sigue a Pablo. Mire, si usted va a Lucas, va a encontrar que Yoshua dice, el reino está dentro de vosotros. ¿Lo recuerda? El reino no necesita que alguien venga del exterior a salvarme. Si el reino está dentro mío, está dentro de mi alma. Por lo tanto, es mi alma la que tiene la potencia mesiánica. Es mi alma la que tiene que ser tikkun. En hebreo, el tikkun olam, que es la rectificación del mundo, la rectificación del universo, comienza con la teshuvá o el tikkun personal de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros construimos el reino de Dios, y por lo tanto el reino de Dios no es un resultado. El reino de Dios es un proceso que estamos viviendo, un proceso histórico. Por lo tanto, todos aquellos que den una fecha exacta, todos se van a equivocar, porque es un proceso que estamos viviendo. Es un proceso que va, podemos decir, desarrollarse con fuerza en el 7º milenio. Estamos al final del 6º. Recuerda que estamos en el calendario hebreo en el año 5784, a 200 y pico de años del comienzo del 7º milenio, fin del 6º milenio. Y nos estamos acercando a lo que se llama la época de los talones del Mesías, no del Mesías exterior, de la era mesiánica. Los caminos del alma están diseñados dentro de la estructura de lo que nosotros conocemos en la Kabbalah, en la mística hebrea, como el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida hay 10 dimensiones que se estudian y 22 canales que unen a estas 10 dimensiones. Cuando uno estudia las 10 dimensiones y los 22 canales, es decir, que no es tan fácil explicar esto, pero sí nosotros tenemos el mapa del alma humana dentro de la tradición, y para hacer tikkun tenemos que, de alguna manera, hacer un trabajo interior para ir corrigiendo nuestras energías. Si nosotros no hacemos ese trabajo interior, ningún Mesías lo va a hacer por nosotros. Es decir, desde el punto de vista de la mística hebrea, no es alguien que murió por mí. Yo tengo que cambiar. No es porque Jesús murió en la cruz que yo estoy salvado. Yo voy a estar salvado si yo hago mi proceso interior de elevación de mi nivel de conciencia. Por lo tanto, no es un salvador exterior, ni Jesús, ni nadie que pueda venir, porque la salvación es interior. Es decir, la salvación empieza dentro de cada uno de nosotros. Y hasta que no comprendamos esto, vamos a tener una irresponsabilidad en trasladar la responsabilidad a otro en el exterior. No es alguien del exterior que me viene a salvar. Eso es una idea muy infantil religiosa de que alguien me salve de fuera. Cree que el responsable de sus desgracias las puede liquidar o transferir a alguien en el exterior. Y eso es algo muy infantil. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros desequilibrios y no tomar un Mesías para que se sacrifique por mis pecados. Pero el texto básico, estamos hablando de Isaías, prácticamente es el fundamental. Y recuerde algo importante, el Mesías tiene que ser descendiente de David. Con lo cual, si el Mesías tiene que descender del rey David, queda claro que antes del rey David el pueblo de Israel no creía en ningún Mesías. Desde que el pueblo de Israel se forma en Egipto, hasta el texto de Isaías, y el pueblo de Israel se forma en Egipto en el 1300 a.C., el pueblo de Israel vivió casi 600 años sin ninguna necesidad de ninguna idea del Mesías. Entonces, lo primero que aparece, por ejemplo, en los evangelios, es la genealogía davídica de Jesús, para mostrar que desciende de David. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene que haber una genealogía como descendiente de David. Pero esto es un escrito de Isaías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pueblo de Israel creía en un Mesías desde el 1300 a.C. hasta que Isaías escribe sobre el Mesías en el 720. Rotundamente no. Rotundamente el pueblo de Israel vivió durante 600 años sin la idea de ningún Mesías. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo? Vivió sin la idea de ningún Mesías.
Ahora vamos a tomar la interpretación de Pablo, y no del tema mesiánico, del tema de la fe, y recordemos la argumentación teológica de Pablo cuando él dice que los gentiles están circuncidados por el corazón, porque Abraham antes de la circuncisión tuvo la fe y luego la circuncisión como sello de la fe anterior. Recuerda este argumento de Pablo. Pablo está diciendo que la justificación por la cual los gentiles van a ingresar a la alianza es porque están en la situación de Abraham antes de la circuncisión. Quiere decir que Pablo realiza una justificación teológica basada en una cuestión histórica, donde la fe de Abraham es anterior a la circuncisión. Si Pablo hace esa argumentación con la circuncisión para que los gentiles entren por la circuncisión por la fe, nosotros hacemos la misma argumentación que Pablo. Decimos que antes de Isaías la idea del Mesías no existía y que el pueblo de Israel vivió sin esa idea del Mesías. Y si el pueblo de Israel vivió sin la idea del Mesías antes de Isaías, puede vivir después de Isaías sin la idea del Mesías. Porque el pueblo de Israel pudo vivir sin esa idea del Mesías. No sé si me va siguiendo. Esa argumentación es una argumentación típicamente paulina la que yo estoy haciendo. Porque Pablo dice que los gentiles pueden ingresar a la alianza a partir de una circuncisión que tiene que ver con la fe y no por la carne. Y por eso los gentiles que entran después del concilio del 50 no se les pide la circuncisión, porque la argumentación de Pablo es válida. Y esa argumentación es histórica, aunque él la plantea como interpretación teológica. Entonces vamos a hacer una interpretación teológica basada en una argumentación histórica y decir que si el pueblo de Israel no necesitó la idea del Mesías, tomemos, Isaías en ningún momento dice que el Mesías tiene que venir 2 veces. Isaías dice que el Mesías tiene que venir una vez, pero el cristianismo dice que cuando vino por primera vez no terminó el trabajo, que se necesita venir por segunda vez. Eso no está en el texto de Isaías. Entonces, ¿cómo el cristianismo va a fundamentar la idea mesiánica sobre el texto de Isaías cuando Isaías dice que la fundamentación mesiánica es que solamente vuelva por primera vez, que llegue por primera vez y se inaugura el reino? Entonces no tiene sentido la segunda vez. ¿Para qué necesitamos que venga por segunda vez? Tenía que haber arreglado todo en la primera. Si no arregló todo en la primera, ¿para qué lo necesitamos en la segunda? Entonces, desde el punto de vista histórico, el pueblo de Israel tuvo siglos sin la idea del Mesías. Y desde el punto de vista teológico, el cristianismo en el texto de Isaías no puede justificar 2 venidas del Mesías, puede justificar una. Y si en la primera Jesús no cumplió con las profecías, entonces ¿por qué se creó la parusía, la segunda? ¿Sabe por qué? Porque no se cumplió en la primera. Pero si no se cumplió en la primera, entonces no es el Mesías. Ah, sí, es el Mesías. No, no es, porque no se necesita una segunda. ¿Dónde en el texto de Isaías está que se necesita una segunda? Todo se cae abajo, señora, cuando se hace con sentido crítico, querido amigo, se cae abajo toda la argumentación, no solamente del cristianismo, sino del judaísmo a la espera del Mesías. La gente quiere esperar, que espere, que sigan esperando siglos. Pero ¿sabe cuál va a ser la prueba de que no va a volver Jesús ni va a llegar ningún Mesías? Que la espera va a ser interminable. Y que dentro de 20 siglos, como la gente se va a cansar de esperar porque no va a venir nadie, la gente va a tomar la responsabilidad de que la era mesiánica la tenemos que construir entre todos nosotros.